Buenas tardes a los que se conectaron al aula virtual esta tarde del 25 de enero del 2026. Soy Francisco Hernández, responsable de la asignatura Problemas Socioeconómicos del País. Hoy abordaremos el tema Modificaciones en la estructura económica con la incorporación del petróleo. Iniciando con un poco de historia, pues el pozo Sumaque 1 fue el primer pozo productor de petróleo en el territorio venezolano, ubicado en Mene Grande, en el estado Zulia, que fue perforado en 1914. Este pozo es un ícono pues, de la historia petrolera en Venezuela, un hecho que marcó el inicio de la de la explotación comercial de petróleo en el país, transformando su economía y el destino que tenemos hasta la presente fecha. Venezuela era un país eminentemente rural, cuya economía de exportación estaba basada en el café y en el cacao, que correspondía a un 90% de los ingresos. El 75% de los venezolanos vivían en el campo, con un sistema latifundista con grandes extensiones de tierra en pocas manos y una estructura de clases basada en terratenientes y campesinos, con pocas vías de comunicación y métodos de cultivo rudimentarios. La agricultura estaba bastante rudimentaria. A partir de la década de 1920, el petróleo desplaza a los productores agrícolas. Ya comenzó el primer éxodo. Lo desplaza como principal fuente de divisas que para el año 1925 ya el valor de las exportaciones de petróleo superaba a la del café por primera vez. Ya la parte agrícola y era superada pues, por el petróleo. En ese momento la explotación petrolera causa ese abandono agrícola al desviar recursos y mano de obra hacia el sector energético, provocando la migración rural-urbana y dejando a las comunidades sin sustento, o sea, el abandono al campo totalmente, un abandono al campo. Los campesinos abandonaban los conucos para irse a los campos petroleros o a las ciudades en busca de salarios fijos, mejores servicios de salud y educación. Bueno, ahí se invirtió la pirámide en Venezuela y Venezuela pasa a ser un país mayoritariamente urbano en un tiempo récord. En escasos 4 o 5 años ya pasó a ser un país urbano. Ya el campo quedó prácticamente abandonado. La explotación petrolera trajo consigo por esta manera, pues, por esta acción, pues, efectos que debilitaron la producción de alimentos, ya que la entrada masiva de dólares en aquel momento le dio un valor grande al bolívar, haciendo que fuera más barato importar comida del extranjero que producirla en el campo venezolano, cosa que se va a trascender por 4 o 5 décadas. Va a seguir lo que llamamos la agricultura de puerto. La agricultura dejó de ser rentable frente a la riqueza rápida del petróleo, cambiando la dieta de los venezolanos, ya que introdujeron productos nuevos, importados, como empezó el trigo, el pan, bastante, los enlatados, desplazando el consumo de esa comida local, esos rubros locales que se producían prácticamente cotidianamente. La incorporación del petróleo como recurso económico político a principios del siglo XX provocó profundas modificaciones en la economía de muchos países, pues, especialmente a los que poseían yacimientos en sus territorios. En este caso, en Venezuela sufrió eso. Esas transformaciones impactaron en diversos aspectos. Podemos decir que, en primer lugar, el surgimiento de nuevas industrias y actividades económicas que estaban relacionadas con el petróleo y que con la extracción, la refinación y la comercialización del crudo se convirtieron en atractivos fundamentales, generando nuevos empleos, empresas y oportunidades de negocio.
también las industrias derivadas, como la petroquímica, en la producción de plásticos y la fabricación de fertilizantes. Y también el requerimiento de una extensiva o una extensa infraestructura para el transporte del petróleo, incluyendo oleoductos, puertos y refinerías. Como segundo factor, tenemos la transformación del sector energético, ya que el petróleo desplazó muchas fuentes o las pocas fuentes de energía que existían en aquel entonces, convirtiéndose en la principal opción para el transporte, para la industria también y la generación de electricidad, ya que se elaboraban, comenzaron a elaborar, a formarse, a traer plantas eléctricas, reemplazando al carbón y otras fuentes de energía tradicionales. También por lo que la dependencia del petróleo para el desarrollo económico aumentó considerablemente, muy rápido, lo que generó vulnerabilidad ante las fluctuaciones del precio del barril en el mercado internacional. Ahí comenzó una especie de costo muy alto, pues. O en tercer lugar, podríamos incluir el impacto fiscal y la redistribución de la riqueza, ya que los gobiernos de los países petroleros obtuvieron pues, importantes ingresos fiscales por la explotación y la exportación del petróleo, que les permitió financiar programas sociales, inversiones en infraestructura y otros gastos públicos, por eso se generó una desigualdad, ya que la distribución de los ingresos petroleros no siempre fue equitativa, provocando tensiones sociales y políticas en algunos países, sobre todo en Venezuela. Cuarto lugar, la influencia del poder político, que con el control de los recursos petroleros y la renta petrolera generaron ascensos de nuevas élites. Empezaron a surgir nuevas élites económicas y políticas en algunos países, también en Venezuela. Y que en algunos casos el Estado asumió un rol protagónico en la gestión de la industria petrolera, creando empresas estatales o también mixtas, que se llamaban, o regulando la actividad privada, convirtiéndose el petróleo en un recurso estratégico de importancia geopolítica, incluyendo o influyendo en las relaciones internacionales y en los conflictos regionales. Y finalmente, como sexto punto o en sexto lugar, podemos decir que se generaron los impactos sociales y ambientales, ya que la industria petrolera generó migración hacia las zonas donde se ubicaban los yacimientos y donde se explotaba el petróleo, pues impulsando el crecimiento de ciudades alrededor y creación de centros urbanos. También podemos decir que en este caso la distribución era muy desigual, de los beneficios del petróleo. Y eso pudo o exacerbó las desigualdades sociales existentes. Comenzaron las clases y a hacerse urbanizaciones, cordones marginales alrededor de los centros petroleros y también las ciudades. Es evidente que la explotación petrolera ha generado impactos ambientales negativos, como la contaminación del agua y el suelo, pues. También la deforestación y la emisión de los gases de efecto invernadero. Aunque se hicieron intentos, como la reforma agraria en el año de 1960, el país terminó consolidando un modelo rentista, donde el Estado se convirtió en el principal distribuidor de la riqueza petrolera, aislando la producción agrícola a un segundo plano. Por más que en el año 60 la reforma agraria quiso volver a esos agricultores, ese alto porcentaje al campo, no se logró. No se pudo lograr porque el petróleo, la renta petrolera, la agricultura de puerto, la importación de productos del consumo, todo eso generaba mucha divisa. En resumen, podemos decir que la incorporación del petróleo como recurso económico político tuvo un impacto profundo y complejo en la estructura económica de muchos países. Si bien pues generó nuevas oportunidades de desarrollo,
como carreteras y una serie de cuestiones de infraestructura, también planteó desafíos relacionados con la distribución de la riqueza, que ahí es donde estaba el peor problema en cuanto a la parte geopolítica. La dependencia energética, empezar los países a depender de energía, la sostenibilidad ambiental, porque se causaba mucho problema ambiental, se siguen causando, y la estabilidad política. Bueno, esperamos que le haya gustado esta clase bastante rápida, pues, pero concreta y concisa. Y le damos las gracias a los que se conectaron para recibir esta información. Hasta una nueva oportunidad.